Capítulo 1. La cena interrumpida. La lluvia golpeaba los ventanales del salón comedor como un tamborileo rítmico y constante. En la majestuosa mansión de los Barnier, situada a las afueras de Lyon, los candelabros brillaban con un fulgor cálido, reflejándose sobre la cubertería de plata pulida con esmero. Era la cena anual de beneficencia organizada por Madame Geneviève Varnier, viuda del famoso industrial azucarero Armand Varnier. La velada transcurría entre charlas educadas, brindis discretos y cuchillos que cortaban solomillo con precisión aristocrática. En la cabecera de la mesa, Madame Varnier alzaba su copa de champán cuando el mayordomo, Jacques, irrumpió en la sala con un rostro tan blanco como el mantel. «Disculpen, mesdames et messieurs», dijo con voz temblorosa. ¿Ha ocurrido algo? En el salón azul. La sala quedó en un silencio de plomo. Madame Varnier se incorporó lentamente. «¿Qué ha pasado, Jacques?» El hombre tragó saliva. «Monsieur Félix ha sido encontrado muerto. Está en el suelo junto al aparador. Y ¡Hay sangre! Un grito ahogado brotó de la señorita Aline, la joven sobrina de la anfitriona. el doctor Renard, presente en la cena, se levantó de inmediato y se dirigió al salón azul con Jacques, seguido por varios de los invitados. Madame Varnier, sin perder la compostura, se mantuvo firme mientras su mirada se dirigía a la silla, vacía a su derecha, la de Félix Dumaine, su administrador de confianza desde hacía más de una década. Minutos después, el doctor regresó con el rostro grave. «No hay duda», dijo en voz baja. «Ha sido asesinado, con un golpe fuerte en la base del cráneo, con un objeto contundente, tal vez algo de la propia vajilla. El lugar está revuelto, como si hubiera habido una pelea o una búsqueda». Un murmullo de desconcierto recorrió la estancia. Madame Varnier pidió con firmeza que nadie abandonara la casa. La policía fue avisada de inmediato, pero antes de que los gendarmes llegaran, un hombre ya se encontraba en camino. Al día siguiente, un automóvil gris oscuro se detuvo frente al portón de hierro forjado de la mansión. Del vehículo descendió un hombre pequeño, de figura impecablemente vestida, con un bigote finamente recortado y un bastón que usaba más por estilo que por necesidad. «Mademoiselle Fournier», dijo con voz suave mientras mostraba su tarjeta al guardia de la entrada. «Soy Hercule Poirot. He sido invitado por Madame Varnier para asistir a la cena de anoche. Aunque al parecer he llegado con un poco de retraso». El guardia le permitió pasar, visiblemente impresionado. Poirot cruzó el jardín aún húmedo por la tormenta y se presentó ante la anfitriona, que lo esperaba en el vestíbulo principal, con una expresión de preocupación controlada. «Monsieur Poirot, gracias por venir. Sé que es poco habitual solicitar sus servicios antes de que la policía haya concluido su informe, pero esto no es un crimen común. Félix no tenía enemigos, no tenía vicios, vivía para el orden y los números. Algo no encaja». Poirot asintió con cortesía. «Madame, cuando las apariencias son demasiado limpias, es entonces cuando hay que mirar debajo de la superficie. ¿Puedo ver el lugar del crimen?». La condujo al salón azul. El lugar había sido acordonado por la policía local, pero Madame Varnier obtuvo permiso especial para que el detective belga inspeccionara con discreción. Poirot caminó despacio, con manos entrelazadas, sin tocar nada. Observó el cuerpo, aún presente, a la espera del forense. Luego se detuvo frente al aparador, donde una de las cucharas de plata había caído al suelo con el mango torcido. Curioso,
murmuró Poirot. ¿Una cuchara caída en medio de un crimen violento? Y aún más, una cuchara que no parece haber sido usada para cenar. Su mirada se endureció un instante. Luego se giró hacia Madame Barnier. ¿Podría decirme, Madame, si alguna pieza de la cubertería fue retirada o reemplazada después de la cena? Ella frunció el ceño. No que yo sepa. Pero puedo consultar con Jack. Poirot sonrió. Por favor. Y mientras tanto quisiera ver la lista completa de los invitados, así como los asientos asignados. Ya sabe, para comenzar a aplicar mis pequeñas células grises. La investigación de Hércules Poirot había comenzado. Y en el centro de todo, una cuchara de plata que no estaba donde debía estar. Capítulo 2. Las sombras en la mesa. Jacques, el mayordomo, era un hombre de rostro pétreo, vestido con un uniforme negro que contrastaba con su andar silencioso. Cuando Madame Barnier lo convocó a la biblioteca, donde Poirot aguardaba de pie junto a la ventana, entró con una leve inclinación de cabeza, sin mostrar emociones, como si el crimen cometido en la mansión no hubiera alterado su rutina. «Monsieur», Jack, dijo Poirot con tono afable, me gustaría hacerle unas preguntas, si no le incomoda. Estoy a su disposición, monsieur. Poirot se acomodó en el sillón de terciopelo sin dejar de observar al hombre. ¿Usted supervisó la disposición ¿de la mesa durante la cena? Oui, monsieur. Cada cubierto, cada copa y cada servilleta fueron colocados según el orden habitual de Madame Barnier. La cubertería de plata fue pulida ese mismo día. ¿Notó alguna irregularidad? ¿Algún utensilio faltante o fuera de lugar? Jacques dudó apenas un segundo. No, monsieur, salvo que Madame pidió que se usara el juego antiguo de cucharas de postre. las que pertenecían al difunto Monsieur Barnier? ¿Por qué ese cambio? Fue un capricho de última hora. Dijo que quería rendir homenaje a su esposo con ese detalle. Poirot asintió con lentitud, acariciándose el bigote. Y después de ¿La cena? ¿Alguien tocó la vajilla? ¿Fue retirada? No, monsieur. Como sabrá, el crimen fue descubierto poco después de terminar el segundo plato. apenas se había servido el postre. Poirot se levantó y caminó hacia la mesa central de la biblioteca, donde se hallaban colocados los planos de la mansión. Señaló con el dedo. ¿Puede indicarme, por favor, dónde se encuentra el aparador, donde fue hallado el cuerpo de Monsieur Félix? Jacques se inclinó sobre el plano. Aquí, monsieur, frente a la ventana del salón azul, justo debajo del espejo ovalado. ¿Y ese aparador contenía algo de valor? Solo objetos decorativos, monsieur. Algunas figurillas de porcelana, copas de cristal y parte del servicio antiguo. Poirot entrecerró los ojos. ¿Incluía alguna de esas cucharas de plata? No sabría decirlo. Ese juego suele guardarse en la vitrina del comedor. No debería haber estado allí. Poirot despidió al mayordomo con una ligera reverencia y se quedó pensativo. Madame Barnier entró unos instantes después, llevando consigo la lista de los invitados y un plano del comedor, donde cada nombre estaba cuidadosamente anotado. «Aquí tiene, monsieur Poirot». El detective la recibió con una sonrisa. «Merci, madame. Este tipo de detalles son esenciales». Revisó con atención los nombres: el doctor Renard, la señorita Aline Fournier, el coronel Dupin, el joven violinista Paul Marceau, la prima lejana de los Barnier, Madame Lisette Delrieux, y una mujer dendish, nombre Clémence Latour, descrita como amiga de la familia. Poirot frunció los labios. ¿Quién fue el último en ver a Monsieur Félix con vida? Creo que fue Clémence.
respondió Madame Barnier, pensativa. Se levantó antes del postre diciendo que necesitaba aire. Félix se disculpó poco después y también salió. Supusimos que era para revisar algo de la contabilidad. Siempre llevaba su libreta negra encima. ¿Y esa libreta? No estaba en su cuerpo, ni en la biblioteca. Poirot alzó las cejas. Curioso, ¿no cree? Un hombre metódico que nunca se separaba de su libreta desaparece. Y poco después es asesinado Golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la señorita Aline, con los ojos enrojecidos. Perdón por interrumpir, pero hay algo que quizás debería saber, Monsieur Poirot. Por favor, mademoiselle. Ella avanzó con timidez. Anoche, antes de la cena, oí discutir a Félix con Lisette en la galería. No entendí mucho, pero ella le hablaba en voz muy baja, casi como si rogara. Y él le dijo algo como: «No es mi culpa si alguien ya lo sabe». Poirot inclinó levemente la cabeza. ¿Y no se lo mencionó a la policía? Pensé que no era importante, hasta ahora. Poirot agradeció la información y esperó a que Aline se retirara. Madame Barnier, ¿Lisette y Félix tenían algún vínculo anterior? La mujer dudó. Lisette pasó algunas temporadas aquí hace años. Era amiga de mi difunto esposo. Y Félix, bueno, era muy reservado, pero siempre fue leal. Poirot caminó lentamente hacia el ventanal. Un crimen no se comete por azar en una casa así. Es fruto de tensiones, de secretos y de objetos tan aparentemente inocentes como una cuchara de plata. Sus ojos se posaron en el jardín bañado por la lluvia. Hoy, madame, necesitaré entrevistar a todos los invitados, uno por uno. Y así, con la elegancia de un bailarín y la astucia de un halcón, Hércules Poirot se adentraba más profundamente en la maraña de mentiras plateadas tejidas en la mansión Barnier. Capítulo 3. Ecos del pasado. La mañana siguiente trajo consigo un aire denso, como si la propia mansión Barnier contuviera la respiración. Poirot, ya despierto antes del alba, había tomado su desayuno en la terraza invernadero, rodeado de geranios y el olor lejano de la tierra húmeda. En su cuaderno de tapas negras había anotado minuciosamente los nombres, los gestos y las contradicciones que comenzaban a asomar como burbujas en una copa de champán demasiado agitada. El primero en ser llamado a la biblioteca fue el coronel Dupin. De espaldas rectas y bigote canoso, su andar revelaba una disciplina aún no erosionada por la edad. Se sentó frente a Poirot sin ofrecer saludo, observándolo con recelo. «Coronel», empezó Poirot con cortesía. «¿Cuál era su relación con Monsieur Félix?» Apenas lo conocía. Era un hombre reservado, poco dado a la conversación. Aunque debo admitir que algo en él me incomodaba. No sabría decir qué. «¿Dónde se encontraba usted cuando ocurrió el crimen?» «Ocurrió el crimen en el salón de fumadores, leyendo un artículo sobre la campaña de Egipto. Le puedo decir hasta la página exacta. Pregunte a Paul Marceau, estaba conmigo». Aunque, claro, el chico no paraba de tocar ese maldito violín invisible con los dedos. Poirot anotó sin levantar la vista. Cuando el coronel se retiró, entró el joven Paul Marceau, esbelto, nervioso, con los rizos despeinados como si no hubiera dormido en toda la noche. «Monsieur Poirot», dijo, sentándose con una inquietud evidente, «le aseguro que no vi ni oí nada. Estuve con el coronel casi todo el tiempo. Me irritaba un poco, la verdad, pero no me fui». «¿Y qué impresión tenía usted de Monsieur Félix?» Paul dudó.
Era correcto, distante. Nunca supe si me aprobaba o me despreciaba. No entendía la música. Decía que era un lujo innecesario. Pero no tengo motivos para matarlo, si eso insinúa. ¿Y después de la cena? ¿Se quedó en el salón? No. Subí al invernadero del piso superior a fumar. Tengo problemas de ansiedad, Monsieur Poirot. Me ayuda a respirar. Poirot asintió lentamente. No juzgaba, solo observaba. Siguió Clémence Latour, una mujer de mediana edad, de mirada felina y voz grave. Llevaba guantes incluso dentro de la casa, lo que no pasó desapercibido para Poirot. ¿Dónde se encontraba usted, madame, cuando fue descubierto el cuerpo? En la terraza trasera. Me excusé antes del postre. Me molestaba la atmósfera densa. Algo estaba a punto de estallar. ¿Y tenía usted alguna relación previa con el fallecido? Félix y yo compartíamos una pasión por la discreción. Nos respetábamos desde lejos, pero escúcheme bien, Monsieur Poirot. Sus ojos se entrecerraron. En esta casa hay muchos secretos, demasiados. Félix lo sabía. Jugaba con fuego. ¿Y usted? Yo solo bailaba alrededor del incendio, ¿no? Dentro de él. Poirot la despidió con una leve reverencia. Luego vino Madame Lisette Delrieux. Era una mujer que había envejecido con una gracia misteriosa. Su perfume era antiguo y sus manos inquietas. Madame, comenzó Poirot suavemente, me han dicho que fue vista hablando con Félix antes de la cena. ¿Qué discutían? Ella tragó saliva. Un asunto personal. Algo del pasado que resurgió. No tiene relación con su muerte, lo juro. ¿Puedo saber de qué se trataba? Era sobre una herencia, respondió, bajando la voz. Un testamento antiguo, de Armand Varnier. Pero eso fue un error, una confusión sin importancia. Félix creyó encontrar un documento, pero no tenía valor legal. Solo recuerdos dolorosos. Poirot ladeó la cabeza. ¿Y ese documento? Lo destruyó. Eso me dijo, pero la voz le tembló justo al final. Poirot no dijo nada. Al final de la tarde entrevistó a la última persona, la joven Aline Fournier. De todos los que había visto, ella parecía la única genuinamente afectada por la muerte de Félix. Él me enseñaba contabilidad en mis horas libres. Me hablaba de cifras como otros hablan de poesía. Era amable en su forma seca. No sé quién querría hacerle daño. ¿Y usted no notó nada extraño esa noche? Solo a Lisette. Estaba inquieta, como si temiera algo. Y también noté que la cuchara de postre que me dieron era distinta a las demás. El grabado era más elaborado. Poirot se detuvo. ¿La conserva? La dejé en la mesa, claro. Pero ahora que lo dice, nunca vi que la recogieran. Poirot se incorporó. Un resplandor se encendió en su mirada. «Mademoiselle, ha sido usted de una ayuda preciosa». Esa noche, cuando la mansión dormía, Poirot regresó solo al comedor. Con la linterna en mano, buscó entre los cajones del aparador. En el más estrecho, encontró lo que buscaba, una cuchara de plata ligeramente curvada y en el mango una pequeña hendidura. No era decoración, era una ranura. Poirot extrajo de su bolsillo un alfiler fino. Lo introdujo en la ranura, un leve clic se oyó. La parte superior del mango se abrió como una cápsula, y dentro, cuidadosamente, enrollado, había un pedazo de papel amarillento. Poirot lo desenrolló con guantes. «Ah, mes chers», susurró. El secreto no estaba en las palabras dichas,
sino en las que alguien intentó esconder dentro de una cuchara. Y así, la cucharilla dejó de ser un simple utensilio para convertirse en la clave de una verdad cuidadosamente enterrada. Capítulo 4. El papel que no debía existir. Poirot guardó con delicadeza el papel hallado dentro del mango de la cuchara en su pañuelo de lino blanco, como si fuese una reliquia, antigua que podía desintegrarse al menor movimiento brusco. Caminó en silencio hasta la biblioteca, donde la chimenea aún ardía con suavidad, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes cubiertas de libros. Se sentó con sumo cuidado, desplegó el papel y lo examinó a la luz de una lámpara de escritorio. No era una nota corriente. El documento, aunque arrugado y amarillento, estaba fechado en 1927 y mostraba la caligrafía inconfundible de Armand Barnier. No cabía duda, era un fragmento de un testamento anterior al oficialmente registrado tras su muerte. En él se mencionaba una modificación sustancial, una cláusula que hablaba de un legado reservado para una hija ilegítima, nombrada únicamente con iniciales. C.L. Poirot frunció el ceño. Clémence Latour. La revelación lo tomó por sorpresa, pero no lo satisfizo. Demasiado evidente, demasiado fácil, y sobre todo, demasiado arriesgado para Clémence ocultar un documento que la implicaba tan directamente dentro de una cuchara de la casa donde vivía su presunta enemiga. No era así como operaba el asesino. Poirot sabía que los crímenes más perfectos se disfrazaban de errores evidentes. Al amanecer, se presentó en el despacho del notario local, Monsieur Delorme, un anciano metódico con una colección de sellos enmarcados. Poirot le mostró el papel. El hombre lo examinó con una lupa. Entornó los ojos y murmuró: Esto jamás fue registrado en nuestros archivos. Pero es auténtico. La firma es de Armand, sin duda. Podría haber sido destruido intencionalmente. Si lo fue, alguien cometió un grave error, porque este documento, aunque incompleto, modifica sustancialmente el reparto de la fortuna. De confirmarse su validez, Madame Barnier habría tenido que reconocer a la beneficiaria o arriesgarse a una batalla legal pública. Poirot volvió a la mansión con el pergamino escondido bajo su abrigo. Entró sin ser visto por los demás y pidió hablar en privado con Madame Barnier. La encontró sentada en su escritorio, revisando papeles con una taza de té intacta a su lado. «Madame», comenzó, «necesito que observe este documento con atención». «¿Lo reconoce?» Ella tomó el papel, lo leyó lentamente, y sus ojos se abrieron con un destello de incredulidad, luego miedo. Esto estaba destruido. Armand me lo mostró años atrás, cuando pensaba que estaba muriendo. Me suplicó que lo hiciera desaparecer. Y lo hice. Lo quemé. ¿Estaba completo? No. Le faltaba la segunda página. Nunca supe quién era esa C.L. y me juró que nunca lo firmaría ante notario. Pero este documento tiene su firma. Poirot la observó fijamente. ¿Y quién más sabía de su existencia? Solo 3 personas, que yo sepa: mi esposo, Félix, que insistió en conservar una copia por si alguien lo acusaba de ocultar cosas, y Lisette. Poirot guardó el documento de nuevo. Lo que antes era una maraña de posibilidades comenzaba a adquirir una estructura clara. A cada paso, los sospechosos dejaban de ser sombras para perfilarse como piezas de un rompecabezas. Esa misma tarde, pidió a Jacques que organizara una nueva cena. Igual disposición, igual menú, igual vajilla. ¿Desea repetir la noche del
¿Crimen, Monsieur Poirot? No del crimen, Jacques, de la mentira. El comedor fue preparado con un esmero ritual. Cada copa, cada plato, cada cucharilla. Poirot se paseó lentamente por la mesa, como un director de orquesta afinando su batuta. Cuando todos estuvieron sentados, Poirot se colocó en el mismo sitio que Félix ocupaba la noche del crimen. Nadie habló. El silencio era tenso, expectante. Luego Poirot alzó una cucharilla con gesto teatral. ¿Sabían ustedes, dijo con su voz suave pero firme, que esta cucharilla contiene un compartimento secreto? Todos lo miraron, algunos sorprendidos, otros paralizados. Dentro de ella se hallaba una prueba de un legado olvidado, una verdad que alguien quiso ocultar, y por la cual Félix Dumaine perdió la vida. Un leve jadeo se escapó de los labios de Lisette. Clemence entrecerró los ojos. Paul Marceau, pálido, dejó caer su servilleta. Poirot se puso de pie. Ahora lo sé casi todo, pero para comprender completamente este enigma, aún debo hacer una visita. Una última pieza falta en el tablero. Y con eso se retiró. Mientras caminaba hacia su habitación, susurró para sí: CL. ¿O acaso era una pista falsa para desviar la mirada de la inicial equivocada? La cuchara había hablado, pero su historia aún no estaba completa. Continuamos con el capítulo 5. Capítulo 5. La heredera invisible. La mañana siguiente, Poirot salió temprano de la mansión Barnier, acompañado solo por su bastón y su agenda de cuero. Su destino, el orfanato Saint-Joseph en las afueras de Lyon, un lugar olvidado por el Citoubs, tiempo donde los pasillos olían a tiza antigua y desinfectante. Lo había dirigido allí una discreta anotación hallada en el reverso del misterioso documento. Una dirección escrita a mano, con tinta desvaída, seguida de una fecha. Abril de 1928. Una hermana anciana lo recibió con cortesía, aunque con sorpresa. Busco información sobre una niña registrada aquí en la primavera de 1928, explicó Poirot con su tono más suave. Una niña que, según sospecho, fue inscrita bajo iniciales. CL. La hermana lo miró con recelo, pero al ver su tarjeta y notar su tono respetuoso, asintió y lo condujo a una sala polvorienta, llena de archivadores. Pasaron varios minutos antes de que encontraran el expediente. El nombre completo era Claire Lemarchand, nacida de madre desconocida, padre no registrado, entregada al orfanato bajo anonimato por una mujer bien vestida que firmó con el Lenousitz, apellido Durand, sin presentar documento alguno. Poirot hojeó las notas. Claire había sido adoptada en 1934 por una familia del interior del país, los Fournier. «Fournier», murmuró Poirot. «¿Como Aline Fournier?» La monja confirmó con la cabeza. Poirot se quedó muy quieto, sus ojos entrecerrados, su bigote temblando apenas por la tensión del pensamiento. Luego se levantó con decisión. «Merci, sir. Ha sido usted de gran ayuda». Cuando regresó a la mansión, pidió ver a Aline. La encontró sentada en la galería acristalada, leyendo un libro sin prestar verdadera atención. Ella cerró el volumen al verlo acercarse, con expresión de ansiedad. «¿Ha descubierto algo más, Monsieur Poirot?» «Tal vez sí, y tal vez no», respondió, con una sonrisa ambigua. «Pero antes, necesito comprender algo. ¿Su madre era adoptiva?» Aline se tensó. «Sí, nunca me ocultaron eso. Mi madre, Claire, fue adoptada por mis abuelos cuando era una niña. Murió hace años».
¿Sabía ella algo sobre sus orígenes? No. Solo decía que había nacido en Lyon, pero que no tenía interés en buscar a quienes no la quisieron. Poirot asintió, muy despacio. ¿Y usted nunca quiso investigar más? La verdad, monsieur, no. Mi madre fue extraordinaria. Lo que vino antes no me importaba. Poirot guardó silencio por un momento. ¿Podría mostrarme una foto de ella? Aline lo condujo a un pequeño salón, donde sacó un álbum. Poirot tomó una fotografía antigua en blanco y negro. En ella, Claire aparecía con el cabello oscuro recogido, ojos intensos, sonrisa sobria. A Poirot no le hizo falta más. Las facciones eran inconfundibles. La semejanza con Armand Barnier era sutil, pero innegable. Esa tarde, Poirot reunió de nuevo a Madame Barnier, Lisette, Clémence y Aline en la biblioteca. De pie, junto a la chimenea, mantuvo la compostura de un juez antes de emitir su veredicto. Mesdames, permítanme presentarles a la persona más importante en esta historia, dijo, señalando suavemente a Aline. La señorita Aline Fournier. O, si el destino hubiese sido más justo, la heredera legítima de Armand Barnier. Aline se quedó paralizada. Lisette se llevó una mano a la boca. Clémence bajó la mirada. Madame Barnier cerró los ojos, como si algo inevitable acabara de materializarse. Poirot continuó. Claire Lemarchand, su madre, fue la hija ilegítima de Armand. El documento que Félix escondió en la cuchara de plata, el mismo que creían destruido, dejaba una parte de la herencia a ella, pero ese documento debía desaparecer. Y alguien, mesdames, estaba dispuesto a matar para asegurarse de que así fuera. Lisette rompió el silencio con voz tensa. ¿Está diciendo que alguno de nosotros asesinó a Félix por esa razón? No lo digo aún, dijo Poirot. Pero sí, sé esto. Félix había encontrado el testamento. Planeaba mostrarlo a las autoridades. Quería hacer lo correcto, aunque le costara su posición, pero cometió un error fatal. Se lo contó a alguien equivocado. Alguien con demasiado que perder si esa verdad salía a la luz. ¿Y quién? Preguntó Madame Barnier con voz áspera. Ah, madame, esa es la pregunta que responderé muy pronto. Solo me queda confirmar un detalle más. Uno muy pequeño. Poirot dio un paso hacia la puerta. Luego se giró con una expresión seria. Pero recuerden esto. El asesino creyó que la verdad estaba enterrada con Félix. Lo que no supo es que a veces una cuchara puede contener más que postre. Y sin decir más, se retiró, dejando tras de sí un silencio espeso como la niebla. Capítulo 6. Una verdadera dama. No se mancha las manos. Las paredes de la mansión. Barnier guardaban un silencio expectante, como si el propio edificio percibiera que el desenlace se aproximaba. Poirot, siempre meticuloso, había pasado las últimas horas revisando pequeños detalles, horarios cruzados, expresiones mal disimuladas, la disposición de los cubiertos en la cena y, sobre todo, las mentiras envueltas en palabras elegantes. Aquella noche pidió a Jacques un té sin azúcar. Se lo sirvieron en el salón de música, donde las partituras de Paul Marceau aún estaban abiertas sobre el piano, como si alguien hubiese sido interrumpido a mitad de una melodía. Poirot observó la tetera, giró su taza y con una servilleta limpió una mota de polvo que nadie más habría notado. El asesino cometió un solo error, murmuró, uno diminuto, pero fatal. En ese momento apareció Madame Barnier, aún con la compostura intacta, pero con el rostro más pálido que de costumbre. Monsieur Poirot,
¿Sabe ya quién lo hizo? Él asintió lentamente. Oui, madame. Pero necesito confirmarlo, con todos presentes. La verdad, cuando se revela, debe hacerlo ante todos los que fueron testigos de la mentira. Esa misma noche, Poirot reunió a todos una vez más en el Salón Azul, el mismo donde fue hallado el cuerpo de Félix Dumaine. El ambiente era denso, las sillas formaban un semicírculo frente a la chimenea, la atmósfera recordaba a un tribunal, y Poirot, con su andar metódico, asumía sin ostentación el rol de juez. «Mesdames et messieurs», comenzó, «les agradezco su paciencia. Ahora ha llegado el momento de la verdad». Se detuvo junto a un pequeño pedestal donde reposaba, cuidadosamente, envuelta, la cucharilla de plata. Esta pieza, aparentemente inocente, contenía un testamento olvidado. Un documento que revelaba la existencia de una hija ilegítima de Armand Barnier. Esa hija fue Claire Lemarchand. Y su hija es nuestra querida Mademoiselle Aline Fournier. Un leve murmullo recorrió la sala. Poirot continuó. Félix Dumaine descubrió el documento. Planeaba hacerlo público, pero antes de poder hacerlo, fue asesinado. Golpeado en la cabeza con un objeto contundente, probablemente una pesa de escritorio, y luego acomodado para parecer víctima de un robo. Se acercó a Clémence Latour. Usted, madame, tenía una razón poderosa para ocultar la verdad. De ser reconocida Aline como heredera, su lugar en la familia, como amiga de confianza, como confidente de Madame Barnier, quedaría reducido. Pero no fue usted quien cometió el crimen. Clémence alzó una ceja, pero no habló. Poirot giró entonces hacia Lisette Delrieux. Madame Lisette, usted fue la única que admitió haber discutido con Félix, y habló de un testamento antiguo, aunque no tenía cómo saber de él, a menos que ya lo conociera. Lisette se removió en su asiento. ¿Qué está insinuando? Que mintió. Que usted conocía la existencia de Claire Lemarchand. De hecho, fue usted quien la entregó al orfanato bajo el apellido Durand, el cual, como descubrí, usó durante un breve tiempo cuando vivió en París tras un escándalo familiar. Un silencio helado cayó sobre la sala. Era su hija, ¿verdad?, dijo Poirot con voz baja. Lisette bajó la cabeza. Sí, pero Armand no la reconoció, y cuando Félix encontró el documento, temí que todo saliera a la luz. No podía permitirlo. No por mí, sino por ella. Poirot hizo un gesto leve. No, madame. Usted protegía su orgullo. Pero tampoco fue usted quien mató a Félix. Usted lloró esa noche. Yo lo vi en sus ojos. El miedo no era de una asesina, sino de una madre expuesta. Lisette se echó a llorar. Clémence la rodeó con un brazo. Poirot se dirigió entonces hacia Madame Barnier. Madame, usted dijo que había destruido el testamento, pero sabía que Félix guardaba una copia. Y cuando él decidió revelarla, se convirtió en una amenaza directa para usted. No por el dinero, sino por el legado. Madame Barnier no se inmutó. Se mantuvo erguida. Continúe, Monsieur Poirot. Usted no golpeó a Félix, pero sabía quién lo haría. Convenció a Jacques, el mayordomo, de que se deshiciera del documento. Le dijo que si Félix hablaba, usted perdería todo lo que su esposo construyó. Y Jacques, leal como un perro viejo, obedeció. Poirot se giró hacia la puerta. «Jacques», llamó. El mayordomo, que hasta ese momento había permanecido oculto en la penumbra, entró, la mirada vacía.
las manos temblorosas. «Es verdad», dijo sin levantar la vista. «No quise matarlo, solo confrontarlo». Pero se resistió. Me empujó, y yo reaccioné. Fue un golpe, solo uno. No creí que moriría. Poirot cerró los ojos. Un momento. Y luego ocultó el documento donde creyó que nadie lo buscaría. En la vajilla, en la cucharilla antigua, que sabía no se usaría más. Un largo silencio se instaló. Nadie sabía qué decir. Madame Barnier finalmente se puso de pie. «Gracias, Jacques», dijo con voz grave. «Como siempre, hiciste lo necesario, pero esta vez no había orgullo en su tono». Poirot se dirigió a la puerta. «La justicia se encargará ahora. Yo, mes amis, ya no tengo más preguntas». Y con su bastón en la mano, el detective belga abandonó la sala, dejando tras de sí el eco de una verdad demasiado amarga para ser celebrada. Capítulo 7. Bajo juramento del silencio. A la mañana siguiente, la mansión Barnier estaba sumida en una calma falsa, como si el tiempo hubiera decidido congelarse a la espera de que el eco del crimen se disipara. Pero nada se disipaba del todo, pensaba Poirot, mientras tomaba su desayuno junto a la ventana de la biblioteca. A través del vidrio empañado observaba el jardín donde Jacques solía supervisar la poda de los rosales. Ahora, el mayordomo estaba bajo custodia de la gendarmería local en una celda provisional del distrito. Pero Poirot no se sentía satisfecho. Algo no cuadraba. La escena del crimen, la posición del cuerpo, la expresión de pánico congelada en el rostro de Félix. No era la expresión de alguien que moría a manos de un sirviente leal. Era una reacción de sorpresa, sí, pero también de traición. Había algo más, algo más. Poirot se levantó y caminó hacia el escritorio. Retomó su cuaderno de observaciones. Las palabras escritas por él días antes lo guiaban de nuevo. Félix tenía miedo. No del contenido del testamento, sino de quién sabría que lo poseía. Entonces ocurrió una imagen mental. La cena, el cambio de cubertería, el comentario de Aline sobre la cuchara distinta, el hecho de que Jacques no debía haber tenido acceso a la vajilla especial sin orden directa. Y si Poirot pidió ver a Madame Barnier una vez más. La encontró en la galería superior leyendo un libro cerrado. «Madame», dijo con voz tranquila, «he venido a despedirme. La policía ha tomado control del caso». Jacques confesó. «Usted puede continuar con su vida». Ella cerró el libro con lentitud. «¿Y usted lo cree realmente, Monsieur Poirot?» «No, no del todo». Ella lo miró fijamente. No como una mujer sorprendida, sino como una mujer que por fin era vista. Entonces, ¿por qué no dice nada? Porque esta historia no se trata solo de la ley. Se trata de algo más delicado. El alma humana. Poirot se acercó a ella. Usted no empuñó el arma, pero lo provocó, con precisión. sabía que Jacques no resistiría el dilema moral si lo presentaba como un acto de lealtad. Madame Barnier no negó nada. ¿Sabe lo que hubiera significado ese testamento si salía a la luz? La reputación de mi esposo destruida, mi posición deshonrada, el legado de mi familia revocado por una hija que nunca reconoció, y todo por un papel escondido en una cuchara. «Una cuchara», repitió Poirot suavemente. «Sí, pero no cualquier cuchara. La única del juego antiguo que no se había usado nunca, la que Armand conservaba como recuerdo.
un símbolo. Ella asintió, con dignidad. Y sin embargo, fue usada para guardar la verdad. Y usted, dijo Poirot tras una pausa, le ordenó a Jacques recuperar ese papel, y en su temor, en su torpeza, mató. No le ordené que matara a nadie, pero sabía que podría pasar, y eligió el silencio. Madame Barnier se levantó, con pasos lentos pero firmes. ¿Y ahora va a entregarme? Poirot reflexionó un momento. Su respuesta fue tan delicada como un susurro. No. Ella lo miró, sorprendida por primera vez. ¿No? La ley ya tiene a Jacques. ¿Y la justicia? Bueno, madame, la justicia no siempre se encuentra en los tribunales. A veces se esconde en la conciencia. Y usted vivirá con la certeza de que su silencio destruyó a un hombre fiel. Ese castigo será más constante que cualquier sentencia. Se inclinó levemente. Le ruego que cuide de Aline. Ella no debe llevar la carga de esta historia. Es inocente. Y lo será si usted lo permite. Madame Barnier no respondió. Solo asintió con un gesto lento, como si ese único movimiento le pesara más que el título de viuda, heredera o dama de sociedad. Horas más tarde, Poirot se despidió de Aline con una calidez sincera. Ella le ofreció una sonrisa tenue, agradecida, pero rota. Luego subió al automóvil que lo llevaría a Lyon. Mientras el coche avanzaba por el camino de grava, Poirot se recostó suavemente en el asiento. Sus pensamientos eran calmos pero agudos. En este caso, murmuró, la verdad estaba servida con el postre. Pero la amargura, esa vino después, y el gran Hércules Poirot, con sus pequeñas células grises satisfechas, cerró los ojos un instante, no para descansar, sino para recordar. Porque después de todo, la memoria era el único espejo donde los culpables no podían mentirse. Capítulo 8. Las palabras no escritas. Aunque Poirot ya se había marchado de la mansión Barnier, el caso aún dejaba su aroma persistente entre las paredes. Madame Barnier, silenciosa como un retrato que ha presenciado demasiadas cosas, caminaba por el salón azul, ahora despojado de su aura de elegancia. Ya no era un lugar para reuniones, ni para música, ni para brindis. Era, sencillamente, un lugar donde se había revelado una verdad demasiado pesada para algunos y demasiado tarde para otros. En un rincón de la estancia, Aline había tomado asiento, hojeando lentamente el álbum familiar que Lisette le había entregado esa misma mañana. Las fotografías eran antiguas, muchas en sepia, con bordes desgastados. En una, Claire Lemarchand, su madre, aparecía de pie junto a una verja de hierro forjado, con una mirada que ahora, por primera vez, Aline comprendía del todo. Había resignación, sí, pero también orgullo. Aline levantó la vista al sentir pasos. Era Lisette, con un rostro más sereno que el de los días anteriores, aunque todavía marcado por años de secretos enterrados. ¿Puedo sentarme contigo? Aline asintió. Las dos mujeres compartieron un silencio largo, no incómodo, sino necesario. No sé qué decirte, murmuró Lisette finalmente. Quizás no hace falta decir nada, solo dejar que el pasado hable. Tu madre fue lo mejor que me ocurrió, pero también el mayor peso de mi vida. Nunca pude hablar de ella, ni siquiera cuando murió. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando crecí? Porque ya había sufrido bastante con su ausencia, y temí que, al contar la verdad, perdieras también su dignidad. Quería que la recordaras como madre, no como secreto. Aline cerró el álbum.
Poirot lo sabía todo, pero no dijo tu nombre como culpable. «Porque no lo soy», respondió Lisette con firmeza. «No maté a Félix, pero sí lo presioné. Le supliqué que no revelara nada, que esperara. Tal vez lo empujé sin querer al precipicio. Y eso me persigue cada día». Un largo momento pasó antes de que Aline tomara su mano. «No fuiste la única. Aquí todos eligieron el silencio». Mientras tanto, en Lyon, Poirot se había instalado en una pequeña habitación del Hotel Métropole. No por necesidad, pues su fama le habría asegurado hospedajes más lujosos, sino por preferencia. Allí, entre paredes modestas y luz tenue, sus pensamientos tenían espacio para ordenarse con la precisión que él exigía. Sobre la mesita, junto a su peine de bolsillo y su frasquito de esencia de lavanda, yacía una carta sin abrir. Era de Jacques, escrita antes de su detención, entregada por un oficial que había recibido instrucciones directas del propio Poirot. La abrió con cuidado. «Monsieur Poirot, sé que usted ya conoce la verdad. Sé que, en su lógica implacable, ha deducido lo que yo mismo apenas alcanzo a comprender. Yo amaba a Madame Barnier. No de forma vulgar ni romántica. La amaba como un perro ama a su amo, con lealtad ciega. Cuando me pidió que recuperara el documento, lo hice sin cuestionar, pero no me pidió que lo matara. Eso fue mío. Mi error. Él me desafió. Me dijo que nadie podría detener la verdad. Y me sentí acorralado. Si me odia, lo entiendo. Pero si puede, dígale a Aline que su madre habría estado orgullosa de ella». Jacques Poirot leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con precisión y la guardó en su cuaderno. No dijo nada. No lo necesitaba. Días después, en la pequeña iglesia del pueblo, un servicio discreto se llevó a cabo en memoria de Félix Dumaine. No hubo discurso oficial, ni elegía grandilocuente. Solo palabras sencillas por parte del cura local y una frase final escrita por Aline en una pequeña tarjeta sobre la tumba: «Fuiste justo cuando nadie quería serlo». Poirot no asistió, pero mandó un lirio blanco, sin firma, sin nota, porque para él la justicia verdadera no requería aplauso, solo silencio y memoria. Capítulo 9. El retrato que faltaba. Días después del funeral, la mansión Barnier permanecía envuelta en un estado de pausa melancólica. Los criados se movían con pasos apagados, evitando los salones donde el recuerdo de Félix aún flotaba en el aire. Las velas del pasillo principal no se habían vuelto a encender, y las cenas eran ahora breves, sin conversación, como si cada palabra tuviera un precio demasiado alto. En la galería superior, junto al piano, Aline observaba detenidamente los retratos familiares colgados en la pared. Allí estaban Madame Barnier en su juventud, Armand con su imponente pose industrial, y hasta una pintura al óleo de Lisette cuando tenía apenas 20 años. Pero había un espacio vacío en el extremo derecho. El marco seguía allí, pero el lienzo había sido retirado. «¿Qué había allí?», preguntó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. La respuesta vino de Clemence, que acababa de entrar con una bandeja de cartas sin entregar. Un retrato de Claire, pintado en secreto por Armand. Mandó hacerlo cuando ella tenía 18 años, pero cuando supo que había quedado embarazada, lo retiró de la vista. Dijo que no podía permitirse esas debilidades en el legado de la familia. Aline se giró hacia ella.
con el ceño fruncido. ¿Y nadie pensó en decirme esto? Clemence suspiró. No era nuestro secreto para compartir. Era uno de tantos fantasmas que esta casa decidió encerrar bajo llave. ¿Dónde está ahora? En la buhardilla, seguramente. Con los cuadros no expuestos y los recuerdos que se consideraron incómodos, Aline no respondió. Se limitó a salir en silencio. La buhardilla estaba polvorienta y olía a madera envejecida. Aline subió los escalones estrechos con una linterna en la mano. Las ventanas estaban cerradas desde hacía años, y cada rincón parecía guardarse de la luz. En una esquina, cubierta con una manta, halló una figura rectangular apoyada contra el muro. Con cuidado, retiró la tela. El retrato de Claire emergió de la sombra. Era una obra magistral. La joven aparecía sentada en un banco de jardín, vestida con un traje azul sobrio, las manos en el regazo, los ojos oscuros y profundos. Había serenidad en su expresión, pero también un dolor oculto. Un gesto que Alina conocía bien, porque lo había visto reflejado en el espejo muchas veces. La emoción subió por su pecho como una ola lenta y amarga. No lloró. No podía. Era un sentimiento más denso que el llanto. Poirot, si hubiera estado allí, habría dicho: «Voilà, mademoiselle. Ahí está el último testigo del crimen. Un testigo sin voz, pero con mirada». Aline bajó el retrato ella misma. Lo limpió. Lo llevó hasta el salón principal y lo colocó donde debía estar, en el espacio vacío, bajo la lámpara central. Cuando Madame Barnier descendió las escaleras y lo vio, se detuvo en seco. ¿Sabía que existía?, preguntó Aline. La anciana asintió lentamente. Sí, pero nunca lo quise aquí. No me sorprende, respondió Aline sin rencor, pero con la claridad que otorga la verdad. Madame Barnier caminó hacia el retrato y lo contempló durante largos segundos. Luego, con un gesto pequeño, casi imperceptible, colocó un dedo sobre el marco, como si tocara la mano de una sombra. Armand no fue cruel por naturaleza, dijo, pero tenía un concepto inquebrantable del deber. Y no perdonaba cuando la vida se desviaba de sus esquemas. Tu madre. Ella fue la única grieta en su lógica perfecta. Entonces fue humana. Susurró Aline, y eso basta para mí. Esa noche, en el Hotel Métropole, Poirot escribió una carta. No a la policía ni a ningún periódico. Era para sí mismo, como una de esas meditaciones privadas que sólo un hombre meticuloso podría justificar. El crimen de la cuchara de plata no fue sólo un asesinato. Fue el estallido de un legado que se negó a evolucionar. Félix murió por revelar una verdad que debía haberse dicho 20 años antes. Jacques mató no por odio, sino por lealtad ciega. Madame Barnier no rompió la ley, pero sí la confianza. Y Aline, sin pedirlo, heredó una historia llena de silencios. He resuelto muchos crímenes, pero pocos tan profundamente humanos como este. Firmó con su habitual rúbrica y cerró el cuaderno. Luego se sirvió una copa de licor de anís, miró por la ventana hacia las luces lejanas de Lyon y se permitió, por una vez, sentir algo más que satisfacción profesional. Se permitió melancolía, porque el crimen ya estaba resuelto, pero las heridas, esas apenas comenzaban a sanar. Capítulo 10. Justicia sin juicio.
La primavera se insinuaba sobre Lyon con los primeros brotes en los magnolios del jardín municipal. Era la estación del renacer, pero en la mansión Barnier todo florecimiento se sentía falso, como si el lugar necesitara todavía más invierno para purgarse. Los ecos del asesinato de Félix Trumeau seguían presentes, aunque el mundo exterior comenzaba a olvidarlo, desplazado por los titulares nuevos y los escándalos de otra clase. En el interior, Madame Barnier se había recluido casi por completo. Recibía pocas visitas, hablaba aún menos. Su figura altiva y pulida, que había presidido cenas y presidiums, era ahora la de una estatua en sombra. Pero no se derrumbó. No era de ese tipo. En cambio, comenzó a ordenar sus papeles. Aline la encontró varias veces quemando documentos en la chimenea, algunos con sellos antiguos de Armand, otros con membretes de abogados. ¿Está limpiando el pasado?, preguntó ella una mañana. No, respondió Madame Barnier. Estoy reduciendo su poder. Aline no insistió. Mientras tanto, Poirot, ya de regreso en Bruselas, recibió una carta inesperada. Provenía del despacho del notario Delorme. Era breve, Monsieur Poirot. Siguiendo sus indicaciones, he revisado el archivo adicional de Armand Barnier que usted señaló. Tal como sospechaba, el testamento final, el registrado, incluía una cláusula escrita a mano al margen. No es oficial. No está firmada. Pero en ella, Armand menciona a mi hija Claire, de quien no hablo en público, pero a quien no puedo ignorar en mi conciencia. El testamento fue registrado sin esta página, deliberadamente omitida. ¿Debe hacerse pública? Usted decide. Delorme, notario Poirot, leyó la carta varias veces. Luego la colocó sobre la repisa y salió a caminar. La justicia, pensó, no siempre está escrita en códigos ni firmada con tinta negra. A veces se inscribe en los corazones de quienes deben cargar con el peso de no haberla ejercido a tiempo. En Minos, la mansión, Aline decidió abandonar el lugar. No por huida, sino por liberación. Dijo que deseaba conocer la ciudad donde su madre había crecido, ver los lugares que alguna vez pisó, buscar, si aún quedaba algo, de su rastro en los bordes de las fotografías y los relatos ajenos. ¿Volverás?, preguntó Lisette, ayudándola a cerrar la maleta. Quizá, pero no aquí. A veces hay que dejar morir una casa para que la verdad pueda vivir en otra parte. Antes de partir, Aline dejó un sobre en la biblioteca. No tenía nombre escrito por fuera. Solo contenía una copia del retrato de Claire y una pequeña nota. Para quien se atreva a mirar de frente a lo que otros escondieron. La historia no necesita venganza, solo memoria. Una semana más tarde, Poirot recibió un paquete envuelto en papel crema, sin remitente. Dentro, una copia del retrato de Claire y una cucharilla de plata. La misma no decía nada. Pero el mensaje era claro. La verdad, al fin, estaba en su lugar. En su apartamento de Bruselas, Poirot acomodó la cucharilla en su vitrina personal. No como trofeo, sino como testimonio. En una etiqueta escribió con su letra pulcra el caso de la cuchara que habló más que sus dueños, y debajo, la verdad, servida con elegancia, aun cuando el crimen la quiso ocultar. Luego se sirvió una taza de chocolate caliente, se sentó junto a la ventana y con los dedos cruzados sobre el vientre cerró los ojos. Porque el misterio había terminado, pero la deducción
Esa nunca dormía. Capítulo 11. Las células grises. Nunca descansan. El caso de la cuchara de plata había quedado oficialmente cerrado. No por resolución judicial, pues no hubo juicio, sino por una serie de silencios cuidadosamente colocados. Jacques aceptó su culpa, y las autoridades, satisfechas con la confesión, no escarbaron más. El expediente fue archivado bajo el título de homicidio circunstancial por defensa patrimonial. Pero para Poirot, aquello era, como siempre, Una versión simplificada de una verdad más honda. En su apartamento en la Rue de Capucines, el detective belga revisaba su cuaderno de casos, aquel que jamás compartía con la prensa ni con los tribunales. Era un archivo privado de motivaciones, contradicciones humanas y errores de juicio, un compendio de la psicología criminal, sin nombres, sin fechas. Solo comportamientos abrió una nueva página. Escribió con tinta azul. Caso: la cuchara de plata. Lección: el crimen no siempre nace del odio. A veces germina en la necesidad de preservar una mentira. Autor intelectual: Madame Barnier-Mano. Ejecutora: Jacques, víctima real. La verdad. Heredera inesperada. Aline, testigo invisible. Claire dejó la pluma, cruzó las manos y cerró los ojos. Pero antes de descansar, un pensamiento regresó. No algo inconcluso, sino una pequeña duda que aún se resistía a resolverse. ¿Por qué Félix guardó el documento en la cuchara y no lo entregó directamente? Lo había considerado, claro. Miedo, desconfianza, necesidad de pruebas. Pero algo más flotaba en el aire, como una melodía que uno siente haber escuchado sin recordar la letra. Poirot se levantó y caminó hacia su vitrina. Allí, entre objetos de otros casos, un alfiler de corbata con un zafiro oculto, un billete sin fecha, una pluma que no escribía, reposaba la cuchara. La tomó con delicadeza y la examinó otra vez. No había nada nuevo, ningún compartimiento secreto adicional, ningún grabado oculto. Y sin embargo, el peso de la pieza le decía algo. Fue entonces cuando comprendió. Al día siguiente, viajó discretamente a Lyon y solicitó acceso al inventario de la mansión Barnier. Madame Barnier no puso objeción. Su energía era otra, más apagada, casi ausente. Aline ya no vivía allí. Lisette se había retirado al campo. La casa estaba a medio camino entre mausoleo y museo familiar. «¿Qué busca, Monsieur Poirot?», preguntó Clémence al recibirlo. «No lo sé», respondió el honesto. «Pero quizás lo reconozca cuando lo vea». Fue Jacques, antes de morir civilmente ante la sociedad, quien había dicho algo sin darse cuenta. Nadie usaba ya ese juego antiguo de cubiertos. Y sin embargo, en la escena del crimen, una cuchara fue colocada de manera exacta en el lugar de Aline. No era un descuido. Era una entrega. Críptica, sutil, pero deliberada. Poirot revisó el juego completo. Había 23 cucharas, no 24. Una faltaba desde hacía años. Según los registros, fue retirada tras un supuesto desperfecto en su tallado, pero no fue destruida. Esa fue la cuchara que contuvo el secreto. Y Félix, hombre meticuloso, no la escondió como un cobarde, sino que la colocó de vuelta en la mesa, en la cena, frente a la única persona que debía heredarla. Aline, el mensaje, era claro. Aline debía descubrir su legado por sí misma, sin exposiciones, sin batallas.
Solo una cuchara, una pieza de la mesa de los poderosos, que ahora le pertenecía a ella. Félix no fue solo víctima, fue testigo y también protector. Poirot dejó la mansión por última vez sin anunciarse. En su camino de regreso a la estación, pasó frente a un mercado de antigüedades. Se detuvo. En un rincón, un vendedor ofrecía cucharillas sueltas, desparejadas. ¿Algo de interés, monsieur?, preguntó el comerciante. Poirot sonrió. No, merci. Ya tengo la mía. En Bruselas, esa noche, anotó la última línea del caso. No todos los crímenes buscan castigo. Algunos buscan que alguien los entienda. Y entonces, como si el misterio nunca hubiera sucedido, se volvió a sumergir en el orden perfecto de su rutina. Abrillantó sus zapatos, alineó las perillas del gas, colocó su reloj exacto al centro de la mesa y cerró la noche con una última mirada a la cucharilla de plata, como para recordarse que incluso los objetos más elegantes pueden guardar las verdades más incómodas. Capítulo 12. Epílogo con reflejo de plata. Pasaron 3 meses. La primavera, que había traído dudas y desentierros a la mansión Barnier, fue sucedida por un verano indeciso. El jardín recobró su color. Las enredaderas comenzaron a tapizar los muros con verde nuevo, pero en su interior la casa no recuperó su alma. Madame Barnier había abandonado la residencia, trasladándose a un piso pequeño en Aix-en-Provence, donde, según rumores, pasaba los días releyendo las cartas de su difunto esposo y respondiendo a ninguna. Sus últimas instrucciones fueron claras. El legado de Armand no sería disputado. Aline recibiría una parte no como heredera legítima, sino como acto de reparación. El notario Delorme ejecutó la voluntad con discreción. Aline, que había estado en París tomando cursos de archivística, recibió la noticia con sorpresa. «¿Y qué dice ella?», preguntó a Delorme con una mezcla de recelo y gratitud. «Nada, mademoiselle. Solo dejó constancia escrita de que esperaba no volver a tener que ejercer el poder. En Bruselas, Poirot había retomado sus costumbres, pero el caso de la cuchara, como lo llamaba en privado, se mantenía con una vitalidad inusual entre sus pensamientos. Lo había clasificado como resuelto, sí, pero no cerrado, porque algunas historias no terminan con el castigo, sino con la aceptación. Y esa, la más difícil de las victorias, no puede forzarse con deducción. Una mañana recibió una carta manuscrita. El remitente estaba en blanco, pero la caligrafía, delicada y precisa, era inconfundible. «Monsieur Poirot, me encuentro en paz por primera vez en mucho tiempo. Sé que no fui valiente en su presencia. Pero desde entonces he aprendido que el coraje no siempre se manifiesta en las confrontaciones, sino en las decisiones que uno toma cuando nadie lo observa. He donado la vajilla completa a un museo de Lyon bajo el nombre de Claire Le Marchand. Ya no deseo preservar una mesa manchada por silencios. Adjunto algo que creo le pertenece. Con gratitud, a Poirot extrajo del sobre un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado. Era otra cuchara de plata, idéntica a la que él conservaba, pero sin compartimento oculto, sin historia, solo forma, solo reflejo. Y sin embargo, esa era la pieza final del rompecabezas. Se levantó, cruzó su despacho y colocó la nueva cuchara junto a la anterior. Una, símbolo del engaño escondido. La otra, de la verdad aceptada.
Y en ese reflejo doble, Poirot no vio dos utensilios. Vio la historia completa. Días después, en un café discreto del barrio de Ixelles, Poirot se reunió con el inspector Giraud, un viejo conocido que, aunque nunca rivalizó con el belga, había aprendido a respetarlo. ¿Otra vez un caso sin tribunal?, preguntó el inspector, revolviendo su café con resignación. ¿No se cansa de cerrar puertas que la ley nunca ¿Abrió? «Au contraire», dijo Poirot. «Me especializo precisamente en eso. La ley es ciega, mon ami. Pero la justicia... la justicia a veces necesita gafas pequeñas y perfectamente calibradas». «¿Y qué aprendió esta vez?» Poirot miró su taza, como si el fondo le ofreciera una respuesta secreta. Que los objetos no mienten, pero los que los usan, sí. Que hay crímenes que se cometen por devoción y verdades que mueren de pudor. Y que el silencio, usado con precisión, puede ser... Más letal que un arma. ¿Poético? No, simplemente exacto. Esa noche, de regreso en casa, Poirot colocó la segunda cucharilla en una caja de madera, junto con la carta de Aline. La cerró con llave. Ya no necesitaba exhibirla. El caso estaba completo. No por la confesión, no por el castigo, sino porque alguien, finalmente, había decidido mirar de frente el retrato olvidado y dejarlo colgado, no como acusación, sino como recuerdo. Poirot se sentó en su sillón de lectura, y mientras el reloj marcaba las 11 en punto, murmuró, casi para sí: «Ce n'est pas un adiós, c'est une conclusion». Y dejó que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer: proteger lo que no necesita ya ser dicho. Fin definitivo de Hércules. Poirot y el secreto en la cuchara de plata, capítulo 13. Ecos en el metal. Era una noche sin luna cuando Aline regresó brevemente a la mansión Barnier. Lo hizo sola, sin anunciarse. Los jardines, ya descuidados, respiraban un aire de abandono. La fuente central, que alguna vez susurraba con agua clara, ahora era un cuenco seco, lleno de hojas y silencio. Había venido a recoger una última caja con pertenencias suyas, pero más allá de eso, lo que la empujó a cruzar el umbral fue una necesidad menos tangible, la de cerrar el círculo no con palabras, sino con presencia. Al entrar al salón azul, sintió el eco de los pasos que ya no se oían. El lugar conservaba aún ese aroma a madera antigua y perfume costoso, pero sin el peso de la vigilancia. Esta vez no había ojos midiendo gestos, ni cuchillos cortando el aire con silencios. El retrato de Claire seguía allí. «Bonjour, maman», murmuró Aline. No esperaba una respuesta, pero algo en la quietud de la sala parecía contener una aceptación muda. Fue entonces cuando notó un pequeño objeto sobre el aparador, una cajita de terciopelo azul oscuro. No recordaba haberla visto antes. Dentro había una cucharilla de plata más pequeña que las otras. El mango estaba ligeramente curvado, sin compartimentos ocultos. No llevaba iniciales, pero en la parte posterior había una inscripción grabada: «Pour celle qui n'a jamais eu sa place à la table», para la que nunca tuvo su sitio en la mesa. Aline se sentó. Por primera vez en toda esta historia, las lágrimas surgieron sin contención. No de tristeza, sino de reconocimiento. Alguien, no sabía quién, había comprendido lo esencial. Que más allá del testamento, de la herencia, del escándalo familiar, lo que ella había necesitado toda su vida era ser reconocida, no como hija ilegítima, no como heredera oculta, sino como parte, como alguien que tenía derecho a un lugar,
incluso si llegaba tarde. En Bruselas, Poirot cerraba su agenda cuando llegó un sobre sin remitente. Dentro, solo una nota manuscrita. Monsieur Poirot, encontré la cucharilla a usted. ¿Sabe dónde? Supongo que fue Madame Barnier. Nunca se disculpó en voz alta, pero esto fue lo más cercano que supo hacer. Gracias por todo. Poirot leyó la nota, la sostuvo un momento con 2 dedos y luego la colocó entre las páginas de su cuaderno de casos. La cucharilla original, aquella con el secreto oculto, seguía en su vitrina, pero esta otra, la última, era distinta. No contenía pistas, ni mentiras, ni documentos escondidos, solo una frase, sencilla, inolvidable. Semanas después, en un congreso privado sobre criminología en Ginebra, Poirot fue invitado a hablar sobre la psicología del asesino que no es criminal. Un oxímoron, dirán. Ustedes, comenzó ante un público atento. Pero no lo es. Hay quienes cometen crímenes no por ambición, ni por rabia, sino por miedo. Miedo a perder el orden, la reputación, el legado. Y ese miedo, mes amis, no produce monstruos, sino decisiones cobardes, disfrazadas de deber. Un joven estudiante levantó la mano. ¿Y cómo se castiga un crimen así, Monsieur Poirot? A veces no se castiga, respondió él. Se comprende, se revela y luego se deja ir. Cuando regresó a su hogar, encontró sobre su escritorio la cucharilla que Aline le había enviado. Sin ceremonia, la colocó junto a la otra. Ahora eran 2, una hablaba del crimen, la otra de la redención. Y entre ambas el eco de una historia donde, por una vez, la justicia no tuvo forma de juicio, sino de gesto. Poirot se sirvió un café. Observó ambas cucharillas y sonrió, porque incluso en los objetos más simples aún se podía escuchar el alma humana si uno sabía dónde y cómo mirar. Capítulo 14. La cena que nunca tuvo lugar. Una semana más tarde, en un elegante restaurante de París, Poirot fue invitado a una cena privada en su honor. La organizaba un pequeño círculo de intelectuales y mecenas de arte, personas que, además de admirar la lógica impecable del detective belga, deseaban verlo en un entorno que no implicara cadáveres ni escándalos familiares. El maître le ofreció una mesa en la terraza cerrada, decorada con lirios blancos y cubiertos relucientes. Todo era, como él lo apreciaba, ordenado. Monsieur Poirot, esta cena es un homenaje a su legado, dijo el anfitrión, un profesor de criminología de la Sorbona. Una mente como la suya debería ser celebrada como lo que es, patrimonio cultural. Poirot respondió con una sonrisa diplomática y una inclinación de cabeza. Vous êtes très aimable, monsieur. Pero si debo ser honesto, hay una cena que aún pesa más que cualquier homenaje. Los presentes se miraron con curiosidad. Uno de ellos preguntó, ¿habla de un caso sin resolver? No exactamente. Hablo de una cena que fue interrumpida por la muerte. No una muerte violenta, no. Una muerte lenta, de una verdad que tardó demasiados años en decirse. Nadie replicó. Comprendieron que Poirot no estaba jugando con metáforas. En esa mesa, continuó Poirot, mientras pasaba el dedo sobre el tenedor alineado frente a él, una heredera no reconocida se sentó sin saber que era la verdadera dueña del lugar, y una madre, consumida por la culpa, eligió el silencio como legado. Los camareros sirvieron sopa de hinojo y un vino blanco fresco. Poirot apenas probó el primer bocado. ¿Y logró reparar esa injusticia?
preguntó una joven estudiante, sentada a su izquierda. No del todo, respondió Poirot con honestidad. Reparar no siempre es posible. Pero revelar, sí. A veces decir la verdad es lo único que puede hacerse. Y con eso basta para cambiar el curso de una vida. Hubo un silencio respetuoso. ¿Y qué pasó con la heredera? Se fue, dijo Poirot suavemente. No con rencor, ni con orgullo. Se fue como alguien que, habiendo encontrado su lugar, ya no necesitaba quedarse. Después de la cena, Poirot caminó solo por el Pont Alexandre III. La noche era clara. El río reflejaba las luces de la ciudad con una serenidad casi teatral. Se detuvo junto a una farola y sacó del bolsillo interior de su abrigo un pequeño objeto, una copia de la cucharilla de plata. No la que escondió el documento, no la que simbolizó la redención. Era otra, una copia exacta, pero sin historia, solo un símbolo. La lanzó suavemente al Sena, no como gesto dramático, sino como cierre de un ciclo. La cuchara se hundió sin ruido. Ya no hay nada que guardar, murmuró. Al día siguiente, en su apartamento de Bruselas, recibió una postal. Era una foto del Museo de Artes Decorativas de Lyon. En el reverso, con una caligrafía firme, había una sola línea. Ahora la vajilla brilla sin secretos. Gracias. Aline Poirot la colocó en su escritorio. Luego tomó su cuaderno, lo abrió en la página final del caso y añadió una línea más, la última. Caso cerrado no por falta de culpables, sino por abundancia de comprensión. Y con eso cerró el cuaderno. No para siempre, claro, pero sí para este caso, porque, como él bien sabía, los misterios no terminan, solo cambian de forma, y el próximo, quizás, ya estaba en camino. Capítulo 15. Las últimas huellas del engaño. La historia de la cucharilla de plata ya había abandonado los círculos de conversación. La prensa nunca la tocó. Los periódicos de Lyon, acostumbrados a escándalos más inmediatos, archivaron el caso con una nota breve sobre un conflicto familiar trágico que terminó sin cargos mayores. El apellido Barnier, cuidadosamente blindado por generaciones de prestigio, sobrevivió con apenas un rasguño visible. Pero no todos habían soltado el hilo. En un pequeño despacho en Lyon, el inspector Girard, hombre de bigote recto y moral rígida, hojeaba de nuevo el expediente del caso. La confesión de Jacques estaba allí, firmada y sellada. La carta de Poirot había sido cortés, definitiva. Y, sin embargo, algo en el caso le seguía pareciendo incompleto. Había entrevistado a Jacques brevemente antes de su traslado. El viejo mayordomo, con voz cansada, no pidió clemencia, no se defendió, pero dejó escapar una frase que ahora zumbaba en la cabeza del inspector. Yo solo obedecí, no le di el golpe con la intención que dicen, no supe lo que provocaría. Hasta que fue tarde. Girard cerró la carpeta con fastidio. Esa palabra, obedecí, no lo dejaba en paz. A cientos de kilómetros en Bruselas, Poirot ya lo había asumido. Jacques no fue el único responsable, pero sí fue el único dispuesto a pagar. Madame Barnier, aunque no criminal según el Histoire, código legal, había movido las piezas del ajedrez hasta provocar el jaque mate. Su inteligencia era de otro tipo, emocional, sutil. No mató, pero mató la voluntad de quien lo haría por ella. Y ese tipo de culpabilidad era la más invisible de todas. Poirot había aprendido, en su larga carrera,
que no todas las verdades se revelan con pruebas. Algunas se reconocen por instinto, por ritmo, por la melodía irregular que queda cuando todo lo demás parece armonioso. Así que, cuando recibió una invitación inesperada a una exposición privada en la Fundación Barnier, un evento cultural sobre la tradición francesa en 1900, los objetos de plata. no dudó en asistir. La fundación estaba ubicada en una galería nueva, construida con fondos discretos y silenciosos que llevaban el nombre de Madame Geneviève Varnier como presidenta honoraria. Aline no aparecía en ninguna parte del directorio. Poirot, Recibido con una reverencia profesional, recorrió los pasillos con ojos que no buscaban arte, sino historia escondida. Las vitrinas estaban llenas de cubiertos antiguos, candelabros, bandejas, jarras de té. Y, al fondo, en una sección especial, una instalación titulada Servicio incompleto, el lugar vacío. Allí, sobre terciopelo negro, una sola cucharilla descansaba bajo un foco de luz blanca. Era idéntica a la del caso, pero ésta no tenía compartimento ni inscripción. Solo un cartelito decía: a veces, el lugar más importante en la mesa es el que nadie reclamó. Poirot sonrió con una mezcla de respeto y tristeza. El gesto era de Aline, sin duda, no de Madame Barnier, quien habría preferido ignorar el vacío. Aquella instalación no era un homenaje, era un recordatorio, y él comprendió que, sin juicio ni prensa, la historia sí había sido contada, no en palabras, en símbolos. Cuando abandonó la galería, ya de noche, Poirot caminó por las calles tranquilas de Lyon hasta llegar al antiguo orfanato Saint-Joseph. No esperaba entrar. Solo quería verlo una vez más. La verja seguía oxidada. La piedra angular, intacta. Una generación entera había pasado por allí sin saber que una hija de magnates durmió entre sus camas estrechas. Allí, Claire Lemarchand había comenzado su vida como sombra. Y ahora, en un rincón discreto de la historia, su nombre empezaba, por fin, a tener peso propio. Poirot sacó una pequeña libreta del bolsillo y escribió con su estilográfica: no hay crimen sin huella. A veces la más invisible de ellas es la que perdura. Cerró la libreta y, por primera vez en semanas, sintió que no quedaba nada por deducir. Solo recordar. Esa noche, en su hotel, una carta lo esperaba sobre la mesa. Sin sello, sin firma. Solo decía: gracias por no buscar castigo, gracias por buscar verdad. Poirot la guardó sin leerla 2 veces, porque algunas cosas, como ciertas cucharas, no necesitan comprobarse, solo entenderse. Capítulo 16. El legado que no fue escrito. El tren a Marsella deslizaba sus ruedas con ritmo suave, cortando los campos de lavanda y viñedos que ondulaban bajo el cielo tardío de verano. Sentado junto a la ventana, Hércules, Poirot llevaba consigo una pequeña valija, su bastón de mango redondo y una invitación escrita con pulso firme y caligrafía femenina. Provenía de Aix-en-Provence. Madame Varnier le solicitaba una visita. La carta no contenía súplica, ni disculpa, ni adorno alguno. Solo una frase: hay cosas que no pueden decirse ante testigos. Si es usted quien creo que es, sabrá por qué. lo invito. G.B. Poirot había visto muchas máscaras a lo largo de su carrera. La máscara de la víctima, la del mártir, la del traidor que llora. Pero la de Madame Varnier era de otro tipo.
Era la máscara del deber asumido como escudo. Y a veces, aunque pocas, incluso él aceptaba una conversación sin grabadora ni cuaderno. La residencia en Aix era modesta, casi monástica, un jardín de plantas aromáticas, persianas de madera blanca y una escultura de bronce oxidado representando a una mujer sin rostro. La puerta la abrió la propia Geneviève Wagnier, envejecida con elegancia. Llevaba un vestido gris perla y un pañuelo oscuro al cuello. Su cabello, blanco, estaba recogido con precisión. «Gracias por venir», dijo, y no añadió más. Poirot inclinó la cabeza y pasó al pequeño salón. «¿Ha tenido usted paz, madame?» «No creo en la paz», respondió ella. «Creo en la estabilidad. Es lo más que uno puede esperar cuando se ha vivido del control». Ambos se sentaron frente a una mesa de madera sin mantel. El té ya estaba servido. Poirot no la interrumpió. Sabía que no había sido llamado para dar consejo, sino para escuchar una confesión que no podía ser escrita. «No quiero que se publique nada, ni que se reabra el caso. Lo que ocurrió, ocurrió. Usted lo entendió. Por eso está aquí». «No lo juzgué, madame. Solo lo vi». Ella asintió con gravedad. «Aline ha salido adelante. Sé que nunca me perdonará del todo, pero al menos ya... No la retengo. Lisette me escribe cada semana y eso es más de lo que merezco. Pero hay algo que usted no sabe». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Claire no fue fruto de una aventura casual. Armand la amó profundamente. La conoció antes de conocerme. Cuando supo que sería padre, quiso hacer lo correcto, pero también era ambicioso, y su familia, su nombre, no permitían errores. Así que renunció al amor y eligió el legado. Me eligió a mí. Por posición, por estructura. Y usted lo aceptó». «No», dijo con voz seca. «Lo compré. Compré su arrepentimiento con silencio, con casa, con obediencia. Claire fue el recuerdo que nunca se fue. Y cuando murió, creí que todo había terminado. Pero no terminó», susurró Poirot. Madame Wagnier sonrió amargamente. «No, monsieur, porque el pasado no desaparece. Solo se esconde en los cajones o en las cucharillas». Guardaron silencio unos segundos. Luego, ella se levantó con lentitud, se acercó a una vitrina baja y sacó un sobre cerrado con lacre antiguo. «Este es el último testamento que Armand escribió. Nunca lo registró. Nunca lo firmó oficialmente. Pero me pidió que lo guardara y que si algún día encontraba el valor, lo entregara a quien lo mereciera». Poirot extendió la mano con delicadeza. «¿Desea usted que se haga público?» «No», dijo ella con firmeza. «Deseo que Aline decida. Yo ya no tengo derecho a hablar por nadie». Poirot tomó el sobre, lo examinó sin abrirlo y lo colocó dentro de su chaqueta. Luego se puso de pie. «Madame, no todos los crímenes son punibles, pero todos los silencios tienen precio. Usted ha empezado a pagarlo». Ella lo miró a los ojos. «¿Cree usted que eso basta?» Poirot ladeó la cabeza. «Para el mundo, tal vez. No. Para su conciencia, solo usted lo sabe». Días más tarde, en un café del barrio latino de París, Aline recibió el sobre en mano. No había carta. No había nota. Solo el sello inconfundible del apellido Barnier. Ella no lo abrió en el momento.
Simplemente lo sostuvo entre las manos como si pesara más que un testamento, como si llevara dentro no solo un legado, sino una infancia, una madre perdida, y un nombre que al fin podía pronunciar sin miedo: Claire Lemarchand. En su apartamento de Bruselas, Poirot colocó una última anotación en su cuaderno. El crimen ya no era el asesinato, sino el silencio que lo provocó. Y la justicia no la trajo la ley, sino el acto más humano de todos: ceder el control. Luego cerró el cuaderno. No para siempre, por supuesto, pero por ahora sí. Capítulo 17. La voz en la carta no enviada. Días después de recibir el testamento sin registrar, Aline paseaba por los jardines del Jardín de Luxemburgo, el sobre aún cerrado en su bolso. No lo había abierto. No porque temiera su contenido, sino porque comprendía que hacerlo era un acto irreversible. Una vez se leyeran esas palabras, el velo entre lo que fue y lo que pudo haber sido se rompería, y no podría volver a fingir que el pasado era solo historia ajena. Caminaba entre castaños y madreselvas, observando a los niños jugar con barcos de vela en las fuentes. Allí, entre risas inocentes, el mundo parecía más simple, y sin embargo, en su interior, algo no dejaba de latir con un ritmo oculto. En un banco cercano, abrió su libreta de apuntes. Empezó a escribir sin pensar, sin planear. Solo dejar que la tinta corriera como si el alma necesitara huir por la punta de la pluma. A ti, Claire. Mi madre desconocida, mi verdad silenciada. Hoy, por fin, te nombro sin miedo. Crecí creyendo que los árboles genealógicos eran líneas rectas, pero tú fuiste la curva que el mundo se empeñó en borrar. Me enseñaron a respetar los silencios, como si fueran virtudes. Me dijeron que algunas cosas no se preguntan, y yo, obediente, no las pregunté. Pero ahora lo sé. Sé que no me abandonaste, que fuiste arrancada del relato, que fuiste dibujada como sombra cuando eras luz. Hoy tengo tu retrato colgado en mi sala, y no como reliquia, sino como espejo. Hoy tengo en mis manos un testamento que te nombra sin ambigüedad, no por lástima, no por corrección, sino por verdad, y aún no sé si quiero abrirlo, porque ya me diste lo que necesitaba, tu nombre. Y eso me basta. Firmó simplemente como Aline. Guardó la hoja en el sobre, y al hacerlo, decidió no enviarla a nadie. No porque no mereciera leerse, sino porque sabía que había otras formas de comunicar lo esencial. Esa noche, en su Apartamento parisino, finalmente rompió el lacre y desplegó el testamento original. no lloró, no tembló. Leyó cada palabra con la serenidad de quien ya no necesita pruebas. Al final del documento, una frase escrita con tinta más clara y una mano más temblorosa que el resto la hizo detenerse. Y si alguna vez esta carta Llega a ti, hija mía, que sepas que mi cobardía fue por miedo, no por desamor. Siempre supe que tenías derecho a tu lugar. Perdóname por no habértelo dado en vida. Aveline cerró el documento. Luego encendió una vela y, en un acto pausado, quemó la hoja, no por desprecio, sino por liberación. El fuego no era castigo, era rito. En Bruselas, Poirot recibió una postal sin remitente. Solo una imagen, el retrato de Claire, colgado sobre una pared clara. Debajo, en letras pequeñas, la inscripción: Ya no necesito tu testamento.
Ella me lo dio todo. Poirot la colocó entre sus objetos más preciados, justo junto a su lupa y la cuchara vacía. Esa noche, cuando apagó la luz de su salón, pensó que no todos los casos terminan con un arresto ni con una sentencia. Algunos terminan con una hija que por fin se permite amar a quien la trajo al mundo, incluso si ese amor nunca fue pronunciado. Capítulo final. La cuchara en su lugar. Un año después del caso, en una sala de exposición del Musée des Arts Décoratifs de París, una nueva ala fue inaugurada, Les Objets du Silence. La colección estaba dedicada a los artefactos cotidianos que, más allá de su función, habían ocultado historias humanas. Entre relojes con cartas nunca entregadas, broches con compartimentos secretos y retratos pintados sobre retratos previos, un objeto destacaba por su sencillez y su ausencia de ornamento: una cucharilla de plata, sin inscripción, sin compartimento, solo un título, el lugar que fue negado y luego reconocido. Nadie habría sabido su historia exacta si no fuera por el hombre que la había rescatado de la narrativa del olvido. Hercule Poirot, invitado especial en la inauguración, no ocupó el lugar de honor. Prefirió mantenerse al margen, observando el flujo de personas, de miradas curiosas, de interpretaciones vagas. Y eso le agradaba, porque el misterio, como la verdad, era más poderoso cuando no necesitaba ser explicado. Esa misma tarde, Poirot fue abordado por una joven reportera de Le Monde, curiosa por la leyenda detrás del objeto central de la exposición. «Monsieur Poirot, se dice que usted resolvió el caso de la cuchara», dijo con una mezcla de respeto y picardía. «¿Fue realmente un crimen?» Poirot ladeó la cabeza con una sonrisa leve. «Ah, mademoiselle, eso depende de cómo defina usted el crimen. ¿Es el asesinato lo único punible? ¿O lo es también el acto de negar la identidad a alguien por conveniencia? ¿Y quién fue el culpable? Culpables hubo muchos, como en toda buena tragedia. Pero la redención, eso es lo que nos permite seguir adelante». La joven guardó silencio unos segundos. «¿Y qué tiene de especial esa cucharilla?» Poirot respondió sin mirar el objeto. «Nada, salvo que fue, por un instante, la única portadora de la verdad en una casa llena de mentiras». Esa noche, Poirot regresó a su apartamento. En su escritorio aún conservaba el cuaderno de cuero donde anotaba sus reflexiones privadas. Lo abrió, por la última página del caso, agregó una línea más. No fue la cuchara la que resolvió el crimen, sino la ausencia de su gemela. Como en toda buena historia, lo que falta revela más que lo que está. Cerró el cuaderno. Cruzó el apartamento, se sirvió una taza de tisana y se sentó frente a la ventana abierta. Las luces de Bruselas titilaban como recuerdos lejanos. Desde la repisa, dos objetos lo observaban: la cucharilla original, aquel testigo silencioso del crimen, y una copia idéntica enviada después por Aline. Juntas no eran pruebas, eran promesas. Una de no olvidar, la otra de no repetir. Semanas después recibió una carta. No tenía remitente, pero el trazo era conocido. «Monsieur Poirot, he comenzado un archivo familiar. No por vanidad, sino por justicia. Claire ya no es un nombre borrado. He usado parte de la herencia para crear becas para jóvenes huérfanas. Les doy una mesa donde sentarse. Gracias por ver en la cuchara lo que nadie quiso mirar. Con gratitud, Aline». Poirot
Guardó la carta en el mismo cajón donde descansaban otras de igual calidez, pero de menor claridad, porque esta historia, finalmente, sí tenía cierre. No todos lo tienen. En su último apunte del caso, escribió: «No fue un asesinato lo que resolví, sino un linaje. No detuve un crimen, sino que devolví un lugar». Y la justicia, mes amis, no siempre se sienta en un tribunal. A veces se sirve sobre una mesa, con una sola cucharilla. Ya.